Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Los obispos de Escocia manifiestan su oposición al proyecto de ley sobre el suicidio asistido en el país y subrayan que es intrínsecamente inmoral. El Reino Unido pedirá a los refugiados pasar 20 años en el país para poder solicitar la residencia permanente. Y en España, Hacienda reúne a las comunidades para fijar la senda de estabilidad, el primer paso para la elaboración de los presupuestos. Les contamos estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV pide que la liturgia en las parroquias sea cuidada y explicada con competencia. La Iglesia en Guatemala celebra el 6º Congreso Misionero en la diócesis de Zacapa. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española visita al Papa León XIV. Madrid acogerá el encuentro de delegados de misiones, directores y nuevos empleados de obras misionales pontificias. Alemania anuncia el fin de sus restricciones a la exportación de armas a Israel. Un tribunal de Bangladesh condena a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por crímenes contra la humanidad. Bruselas mejora en 3 décimas la previsión de crecimiento de España este año hasta el 2,9%. Las fuertes lluvias activan los avisos en 4 comunidades autónomas, mientras el Ayuntamiento de Córdoba contrata un servicio meteorológico propio tras el fallo en las alertas de este fin de semana. Y en deportes, en Moto 2, Manu González abandona y Diogo Moreira se proclama campeón del mundo en Valencia. Los obispos de Escocia y varios grupos pro vida han expresado su preocupación por los efectos que podría tener el proyecto de ley sobre el suicidio asistido en las personas con discapacidad y en las más vulnerables, después de que hayan sido rechazadas varias enmiendas consideradas fundamentales. El suicidio asistido es actualmente ilegal en Escocia. No obstante, si el proyecto denominado Asistencia para morir en adultos con enfermedades terminales se convierte en ley, los adultos con enfermedades terminales podrían ser víctimas de esta práctica para poner fin a sus vidas. Con este motivo, el presidente de la Conferencia Episcopal Escocesa, Monseñor John Keenan, ha indicado que casi todos los grupos vulnerables de esta nación que representan a las personas con discapacidad, ancianos y enfermos mentales están en contra del proyecto y siguen señalando que este los pone en mayor riesgo. Monseñor Keenan añade que de aprobarse esta ley tampoco se excluirá de solicitar el suicidio asistido a personas cuya motivación principal sea alguna de las siguientes condiciones no terminales: trastornos alimenticios, discapacidades intelectuales, trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad. A estos factores se suma recibir beneficios por discapacidad o enfermedad. También se podría solicitar el suicidio asistido en casos de soledad o aislamiento social, dificultades económicas, sensación de ser una carga para otros, malas condiciones de vivienda o cualquier otro trastorno mental o del desarrollo que no sea una enfermedad terminal. Ante este panorama, los obispos de Inglaterra, Gales y Escocia subrayan que el suicidio asistido es intrínsecamente inmoral. Asimismo, añaden que la vida es un don que debe protegerse, especialmente cuando está amenazada por la enfermedad y la muerte. Y aseguran que los cuidados paliativos, con un adecuado alivio del dolor y apoyo humano, espiritual y pastoral, son la manera correcta y más digna de acompañar a las personas al final de su vida. El gobierno del Reino Unido, liderado por Keir Starmer, ha anunciado una gran reforma en la política de asilo que establece que los refugiados deberán residir un mínimo de 20 años en el país
antes de poder solicitar la residencia permanente. Esta medida supone un endurecimiento considerable respecto al sistema actual que permite obtener la residencia tras 5 años. La ministra del Interior, Shabana Mahmood, explica que el estatus de refugiado pasará a ser temporal, con renovaciones cada 2 años y medio y con un camino mucho más prolongado hacia la estabilidad legal. Esta reforma está inspirada en el modelo migratorio de Dinamarca y busca combatir la inmigración irregular y cambiar la percepción de que obtener el estatus de refugiado implica automáticamente la permanencia indefinida. Mahmoud destaca que la inmigración irregular está causando divisiones sociales y polarizando a las comunidades y que se pretende enviar un mensaje claro: no se debe intentar entrar ilegalmente en el Reino Unido, ya que el proceso legal será más difícil, pero el camino seguro. El gobierno del Reino Unido también abordará otros aspectos como la reagrupación familiar y la restricción del uso del Convenio Europeo de Derechos Humanos para evitar deportaciones. Además, ha prometido eliminar el uso de hoteles gubernamentales para alojar refugiados antes del final de la actual legislatura en 2029, tras la polémica desatada por un caso de agresión ocurrido en uno de esos alojamientos. Estas reformas pretenden devolver orden y control al sistema migratorio británico, enfrentando las presiones de un récord histórico de solicitudes de asilo y las críticas por los efectos sociales derivados de la inmigración ilegal y la gestión actual del sistema. Se trata del paquete de reformas más importante de los últimos años en materia migratoria en el Reino Unido. Y ya en España, el Ministerio de Hacienda ha planteado a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% para los años 2026, 27 y 28, lo que supone dotar a las regiones de un margen fiscal que alcanza los 5.485 millones de euros. De cara a la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2026, Hacienda ha convocado a los consejeros autonómicos para abordar los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas para los años 2026-2028. El Ejecutivo ha ofrecido a las regiones una tasa de déficit del 0,1% para los 3 años, la misma que se planteó el año pasado y que finalmente no aprobaron las Cortes Generales. Desde Juntos por Cataluña han advertido al Gobierno de que si plantean recuperar los mismos objetivos de estabilidad del año pasado, que ya votaron en contra, volverán a rechazarlos. Sin embargo, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal consideran que las administraciones regionales no necesitan mayor margen respecto a esa tasa de déficit del 0,1% del PIB. Tras la celebración del Consejo de Política Fiscal, el Consejo de Ministros aprobará mañana el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos de estabilidad y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha recibido esta mañana a los participantes en el curso de actualización para los responsables diocesanos de la pastoral litúrgica, promovido por el Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo. Junto a las autoridades eclesiásticas de este organismo, en este encuentro ha participado el obispo de Orense, Monseñor José Leonardo Lemos, presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. En su discurso, el Santo Padre ha destacado la necesidad de ayudar a las iglesias particulares y a las comunidades parroquiales a dejarse formar por la palabra de Dios. Para ello, el pontífice ha subrayado la importancia de explicar los textos del leccionario y de cuidar una iniciación cristiana y litúrgica que ayude a los fieles a comprender, mediante los ritos, las oraciones y los signos sensibles, el misterio de la fe que se celebra. En este contexto, el obispo de Roma ha pedido a los directores de liturgia que cuiden la preparación profunda de los lectores instituidos y de quienes leen las Escrituras de manera estable en las celebraciones. Entre las competencias bíblicas básicas, su santidad resalta una dicción clara, la capacidad de cantar el salmo responsorial, así como de componer las oraciones de los fieles para la comunidad.
Por otro lado, el Papa León XIV se ha encontrado con los miembros de la Federación Bíblica Católica. En su mensaje, el Santo Padre ha instado a los participantes a convertirse en una carta viva escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, dando testimonio en un mundo en el que el Evangelio a menudo no es contemplado. A su vez, el pontífice ha animado a los presentes a que sean capaces de abrir nuevos caminos hacia las Escrituras, de modo que la palabra de Dios pueda arraigarse en el corazón de las personas y guiar a todos a vivir en su gracia. Continuamos en Roma, donde todavía resuena el eco del Jubileo de los Pobres que se ha celebrado este fin de semana. Muchos de los peregrinos han podido participar en algunas iniciativas solidarias que ha organizado el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, entre ellas el Consultorio Médico Madre de la Misericordia, situado bajo la columnata de Bernini. Esta estructura que ofrece asistencia médica gratuita a los pobres de manera diaria. Cada mes en este consultorio se ofrecen más de 2.000 prestaciones médicas gratuitas, gracias al trabajo de 120 voluntarios, entre médicos, enfermeros y técnicos sanitarios. Se atiende a unas 10.000 pobres de 139 nacionalidades diferentes. Y con ocasión de esta Jornada Mundial de los Pobres, también se ha inaugurado el nuevo consultorio San Martino, creado en colaboración con la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Por otro lado, se ha abierto en Parma de la Lavandería de San Francisco de Asís un servicio creado gracias a la colaboración de la Cáritas local y Procter & Gamble. Allí las personas necesitadas y sin hogar pueden acceder de manera gratuita a todo lo necesario para su higiene personal y lavado de ropa, incluyendo duchas. Y a esto se suma un nuevo viaje extraordinario de esperanza hacia Ucrania, promovido por el Papa León XIV, es decir, la partida de un camión hacia Kharkov, que es una de las ciudades más afectadas por la guerra, para entregar allí los bienes de primera necesidad, ropa y mantas a la población. Nos vamos a Guatemala. Este fin de semana se ha celebrado el 6º Congreso Misionero. Con el lema Misioneros de Esperanza para los Pueblos, este evento ha tenido lugar en la diócesis de Zacapa. El objetivo ha sido promover la realidad del rostro de una iglesia sinodal, profética y misionera. Los participantes en este congreso han compartido el mensaje que les ha enviado el Papa León XIV para esta ocasión, y en él el pontífice afirma que la misión prolonga el amor de Cristo en el mundo y se hace visible en quienes permiten ser transformados. Desde esa convicción, el Santo Padre anima a abrir el corazón al Espíritu, reflejando la esperanza y la caridad en la vida cotidiana. Como ejemplo, el sucesor de Pedro propone la labor misionera y entregada de Santa Teresita del Niño Jesús y San Francisco Javier. En esta línea, el Santo Padre subraya que la verdadera misión no comienza con los pies que caminan, sino con el corazón que se abre. De este modo ha exhortado a reflejar el rostro de Cristo, remarcando que la transformación interior permite abrazar a los demás y llevar a otros a reconocer el amor del Padre. Noticias de la Iglesia en España. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española ha visitado esta mañana al Papa León XIV en el Vaticano. La Conferencia Episcopal Española ha explicado que el encuentro con el Santo Padre se solicitó tras su nombramiento el 8 de mayo y se confirmó a inicios de este curso. Como informa este organismo, el encuentro ha durado alrededor de una hora. Tras esta audiencia, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha manifestado que han podido comentar con el Papa los diversos momentos que vive la Iglesia española. Entre estos asuntos, Monseñor Argüello ha destacado el deseo de anunciar el Evangelio, los retos de la iniciación cristiana, la situación de los laicos, sacerdotes y religiosos, así como la llegada a las comunidades españolas de mucha gente de otros lugares del mundo. En este encuentro también han hablado de los trabajos que, con el impulso de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Española lleva a cabo en relación con la prevención, formación y reparación de las víctimas de abusos, como el Plan PRIVA. Además, la Comisión Ejecutiva ha entregado al Pontífice de una edición especial de la Biblia con motivo de su visita. Y tras esta audiencia con el Santo Padre, los obispos españoles comienzan mañana su asamblea plenaria. Finalmente será en Madrid. Esta reunión tendrá lugar en la sede de la Conferencia Episcopal Española y se desarrollará hasta el viernes. La sesión inaugural comenzará mañana por la mañana con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. A continuación intervendrá Monseñor Giuseppe Commisso, secretario de la Nunciatura en representación del Nuncio Apostólico en España, Monseñor Piero Piopo. En el marco de la plenaria
plenaria, el jueves, a las 8 de la tarde, tendrá lugar en la Catedral de la Almudena una celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. En el acto se hará pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España. Más temas. La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias y la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias en España organizan el encuentro de delegados de misiones, directores de esta institución y empleados nuevos. Este encuentro reúne a los delegados diocesanos de misiones nombrados en el último año con el fin de que conozcan toda la información relativa a su nueva labor. Tendrá lugar en Madrid los días 26 y 27 de noviembre. La presentación de este encuentro estará a cargo del obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, presidente de la Comisión para las Misiones y Cooperación con las Iglesias. Junto a él estará el director nacional de Obras Misionales Pontificias de España, el padre José María Calderón, que aquí en esta emisora realiza el programa Iglesia en Misión. Entre otras cuestiones, se tratarán temas como el Consejo Nacional de Misiones, la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana y los sacerdotes diocesanos en misión. También se hablará del Fondo Nueva Evangelización y Misión América. Información internacional. Alemania ha levantado las restricciones a la exportación de armamento a Israel. Estaban vigentes desde agosto de este año tras constatar que el alto el fuego en la franja de Gaza del 10 de octubre se ha estabilizado. El portavoz del gobierno alemán destacó la importancia del respeto al alto el fuego y la continuidad del proceso humanitario y político para garantizar la paz en esta región. El canciller alemán Friedrich Merz ha anunciado el 8 de agosto la suspensión hasta nuevo aviso de las exportaciones de armamento a Israel que pudiera emplearse en la franja de Gaza, después de que el ejecutivo de Benjamin Netanyahu aprobase un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza. Vamos con más conflictos entre Rusia y Ucrania. La violencia continúa intensificándose. En las últimas horas, las fuerzas rusas han lanzado un ataque masivo con alrededor de 40 misiles y 580 drones que han impactado en diversas regiones ucranianas, causando al menos 3 muertos y decenas de heridos. Las defensas aéreas de Ucrania han interceptado una gran parte de los ataques, con elogios del presidente Volodymyr Zelensky a sus pilotos y fuerzas de defensa aérea. Rusia emplea misiles hipersónicos y drones Shahed y Gerbera en sus ofensivas contra infraestructuras y zonas residenciales ucranianas, mientras Ucrania responde con ataques a objetivos estratégicos dentro del territorio ruso. Además, un artefacto ha explotado en una vía férrea en Polonia entre Varsovia y Lublin en un incidente calificado como sabotaje por las autoridades polacas que investigan esta causa y las responsabilidades de este ataque que generó alarma en la región. Por otro lado, Ucrania ha acordado con Francia la compra de 100 aviones de combate, un importante refuerzo militar en su lucha para repeler la agresión rusa. Esta adquisición forma parte del apoyo occidental a Ucrania para fortalecer su defensa aérea y capacidades ofensivas. Más temas. La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha sido condenada a pena de muerte por un tribunal especial en Dhaka por crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión violenta de las protestas estudiantiles masivas el año pasado que causaron la muerte de cientos de personas y condujeron a su derrocamiento después de 15 años en el poder. Hasina, que huyó a India tras su dimisión, y el exministro de Interior, Asaduddin Khan, fueron sentenciados en ausencia. Un tercer acusado, un ex jefe de policía, recibió 5 años de prisión al convertirse en testigo contra Hasina. El veredicto se emitió en un contexto de alta seguridad con medidas estrictas para evitar disturbios. El partido de Hasina, la Liga Awami, ha convocado un paro nacional en protesta por esta sentencia, calificando el tribunal de ilegítimo. Esta condena es una consecuencia directa de la violenta represión de las manifestaciones que exigían reformas laborales y que causaron al menos 800 muertes, según los datos oficiales, mientras que la ONU estima hasta 1.400 fallecidos. El gobierno interino de Bangladesh, liderado por Muhammad Yunus, prepara elecciones para febrero, excluyendo al partido de Hasina. Las reacciones internacionales al veredicto de pena de muerte han sido de gran rechazo y preocupación, especialmente por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Naciones Unidas y otras entidades han expresado, dicen, inquietud por el uso de la pena capital, un castigo que muchos consideran violatorio de derechos fundamentales y que está en retroceso mundialmente. La comunidad internacional observa con cautela la situación debido a la gravedad de la condena y el contexto político y social de Bangladesh. Además, varios países han manifestado su preocupación por la estabilidad política en la región y han pedido que se garantice un proceso justo y pacífico, evitando una escalada de violencia. Este caso destaca del debate global sobre la pena de muerte, los derechos humanos y la justicia en procesos políticos. Y nos vamos a América. En Ecuador, la población rechazó en el referéndum celebrado ayer las 4 propuestas planteadas por el presidente Daniel Noboa. Incluye la creación de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución y la autorización para el regreso de bases militares extranjeras al país. Esta derrota representa un duro revés para Daniel Noboa, quien ha aceptado los resultados y ha prometido respetar la voluntad popular. El referéndum reflejó el rechazo mayoritario a las reformas impulsadas por el mandatario, con porcentajes superiores al 50% en cada pregunta, incluido el rechazo a la financiación pública de partidos políticos y la reducción del número de asambleístas. La oposición, que está liderada por el correísmo y movimientos indígenas, celebró el rechazo, interpretándolo como un castigo electoral a la deriva política y a las políticas represivas del gobierno, así lo han dicho, frente a la creciente crisis de inseguridad y violencia en Ecuador. Daniel Noboa buscaba fortalecer su proyecto político mediante reformas estructurales, pero la pésima situación social y las fuertes divisiones internas han dificultado su impulso. Con esta derrota, su capital político se ve seriamente afectado y la propuesta de una nueva constitución queda frenada, consolidándose la vigencia de la Carta Magna actual promulgada hace 17 años. Entre tanto, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Chile, celebrada ayer, ha resultado en que Janet Jara, candidata de la coalición de Izquierda Unidad por Chile y exministra de Trabajo, ha obtenido el primer lugar con aproximadamente el 26,8% de los votos. Por su parte, José Antonio Kast, del Partido Republicano, ha quedado en segunda posición con cerca del 24%. El 14 de diciembre es la fecha elegida para esta segunda vuelta electoral en la que competirán por la presidencia Jara y Kast. El resultado refleja una fragmentación del voto con un apoyo significativo hacia ambos extremos del espectro político y el desenlace de la segunda vuelta dependerá también del posible apoyo que reciban ambos candidatos de las fuerzas políticas que no pasaron a la siguiente ronda. La contienda se considera clave para definir la dirección política futura del país. Y terminamos en el norte de América, en Estados Unidos, que ha anunciado el fin de las restricciones aéreas impuestas por el cierre del gobierno, que duró 43 días, el más largo de la historia del país. A partir de hoy, el Sistema Nacional del Espacio Aéreo retomará operaciones normales en los 40 aeropuertos afectados, entre ellos Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York, donde la falta de controladores aéreos había provocado recortes de hasta el 6% de los vuelos, con más de 9.000 retrasos y cerca de 3.000 cancelaciones diarias. El Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación informan de que las revisiones de seguridad confirman una disminución en los incidentes de riesgo, lo que ha permitido concluir las limitaciones. Además de las restricciones en vuelos comerciales, otras limitaciones asociadas al cierre, como los límites en lanzamientos espaciales comerciales y operaciones especiales en varios aeropuertos, también han sido levantadas. Ahora, el foco se dirige a incrementar la contratación de controladores y a la modernización del sistema de control aéreo para garantizar así mayor eficiencia y seguridad en el futuro. Información nacional. La Comisión Europea ha elevado la previsión de crecimiento de España este año hasta el 2,9%. Bruselas ha sumado 3 décimas al Producto Interior Bruto, al PIB, de España en su informe de otoño. Sitúa a Irlanda con el 10,7% y a Malta con el 4% como los países con un mayor avance interanual. No obstante, la perspectiva española en 2025 supera a la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 1,4%.
El cálculo del Ejecutivo Comunitario para nuestro país es algo menos optimista para el año que viene y 2027, con una variación del PIB estimada en el 2,3 y el 2%. La previsión del año que viene es ligeramente superior a la del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero la del siguiente ejercicio queda una décima por debajo. Este mismo lunes, la titular de la cartera de Economía, el titular, ha confirmado que el Consejo de Ministros tiene previsto elevar al 2,9% el crecimiento de España este año en la sesión que se celebrará mañana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su negativa a cumplir la parte de la llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el derecho al aborto. Ese llamado derecho al aborto al que se opone la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha defendido en diferentes ocasiones el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Hace unas semanas el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y a la Comunidad de Madrid en el que se recordaba la exigencia de cumplir la ley con la creación de estos registros autonómicos de objetores de conciencia frente al aborto. Las dos primeras regiones pusieron en marcha los registros, pero no así Madrid. Más temas. Leire Díez, exmilitante del Partido Socialista, está citada hoy por el juez que la investiga por supuestas maniobras contra la Guardia Civil y la Fiscalía, ante el que comparecerá después de que haya trascendido un audio en el que ella afirma ser la persona que ha puesto el PSOE. Leire Díez comparecerá por primera vez ante el juez Arturo Zamarriego, que en la misma jornada ha citado al empresario Javier Pérez Dolcet, también investigado por las reuniones que mantuvo junto a esta exmilitante en busca de información comprometida sobre mandos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, o sobre el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. El juez Zamarriego atribuye a los investigados posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias y cree que su búsqueda de información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales tenía como meta anular o malbaratar investigaciones a políticos y empresarios. Y el tiempo meteorológico vuelve a ser noticia. Las fuertes lluvias activan avisos meteorológicos de nivel amarillo en varias comunidades de España. Hoy hay riesgo en Andalucía, en Asturias, las Islas Baleares, Cataluña y la ciudad de Ceuta. Allí habrá precipitaciones intensas en zonas como el litoral gaditano y el Estrecho, donde se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, acompañadas de tormentas. En Gerona, además, hay alerta amarilla por viento fuerte y olas de hasta 3 metros. A partir de mañana, una masa de aire frío proveniente del norte provocará un importante descenso de las temperaturas, con heladas en el interior de la mitad norte y el centro peninsular, generando así un ambiente invernal los siguientes días. Se recomienda extremar precauciones ante el temporal y mantenerse informado. Esta situación afectará especialmente a la mitad norte y las zonas del centro del país durante la semana. En este contexto meteorológico les contamos que el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido contratar un servicio meteorológico propio tras considerar que la Agencia Estatal de Meteorología tuvo un retraso en alertar con aviso naranja de lluvias intensas durante el paso de la borrasca Claudia este sábado. Ese día las precipitaciones superaron los 70 litros por metro cuadrado, provocando caídas de árboles, inundaciones y 175 intervenciones de los servicios de emergencia. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, criticó que el cambio de aviso de amarillo a naranja llegó cuando ya habían comenzado las incidencias, afectando la preparación de emergencias. Por su parte, los grupos municipales del Partido Socialista y Hacemos Córdoba atribuyen las consecuencias a la falta de previsión municipal y denuncian que no se activó un dispositivo preventivo de limpieza de invernales y alcantarillas, algo que consideran fundamental para evitar acumulaciones de agua. La contratación del servicio propio busca recibir alertas más rápidas y precisas para mejorar la respuesta ante emergencias y minimizar daños causados por fenómenos meteorológicos adversos. Información deportiva.
El piloto brasileño Diogo Moreira con Kalex se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 tras acabar 11º en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, 22ª y última cita del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Una carrera que tuvo como ganador a Izan Guevara con Bosco Oscuro, seguido de Daniel Holgado con Kalex e Iván Ortolá con Bosco Oscuro, y en la que Manu González con Kalex abandonó por problemas en su neumático trasero. En baloncesto, el Real Madrid venció 82-70 al Surne Bilbao Basket en la jornada 7 de la Liga Endesa para mantenerse arriba en la tabla, junto a un Valencia Basket que superó 96-79 a la Laguna Tenerife, mientras que el Barça se impuso 91-83 al Baskonia. Por otro lado, la selección española femenina de baloncesto perdió 68-72 ante Francia en el segundo encuentro amistoso del torneo internacional de la Línea de la Concepción en Cádiz. Noticias autonómicas. Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde el refectorio de la Catedral de Pamplona acogió el sábado Atmósfera de Chocolate, un evento que proponía sumergirse en el mundo del chocolate de especialidad con catas y charlas dirigidas por expertos chocolateros a nivel internacional. Nos va a contar esta interesante noticia Miguel Ángel Irigaray. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, como decís, el refectorio de la Catedral de Pamplona fue escenario el pasado sábado de Atmósfera de Chocolate, un evento singular ya que en él se dieron cita algunos de los más prestigiosos expertos nacionales e internacionales para celebrar una jornada con el chocolate como protagonista que comenzó a las 10:30 de la mañana y se prolongó durante varias horas. Los asistentes además pudieron ver los dos nuevos gigantes catedralicios bautizados entre comillas con los nombres de Alejandro y Elena. La entrada para el evento dio la posibilidad de escuchar 4 charlas que se desarrollaron a lo largo de la mañana impartidas por expertos de la talla de Yanara González, catadora internacional, Hernán Rodríguez, chocolatero de Vinchubar, Jaume Martorell, especialista en cacao y chocolate, y Andrés Mármol, candidato del año 2025 a Mejor Chocolatero de España. Las catas estuvieron coordinadas por Javier Urízar, sumiller internacional de chocolates, docente universitario en evaluación sensorial de chocolate y asesor de Vinchubar, además de los 4 ponentes de las conferencias. En concreto, Javier Urízar llevó a los asistentes a un mar de sensaciones mostrando, con 5 chocolates diferentes, la mitología y ciencia que hay detrás de este producto, de modo que las personas participantes lograron distinguir los matices y la calidad de cada chocolate con el olfato, gusto, tacto y vista. Urízar explicó que el chocolate de especialidad se diferencia del comercial principalmente por las diferentes técnicas de preparación y sus ingredientes. El chocolate de especialidad, explicó, adquiere precursores de sabor de manera natural cuando el cacao es fermentado, mientras que el chocolate comercial consigue sabor por todos los ingredientes procesados que lo componen. Y cambiamos de tema para comentar brevemente que el confinamiento general por la gripe aviar en todo el territorio nacional decretado por el Ministerio de Agricultura para las granjas que crían en el exterior ha afectado en Navarra a todas las granjas, un total de 34, con unas 450.000 gallinas, pollos y patos. La mayoría son cría de pato, que afecta a un total de 342.000 animales. Además, un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios revela que el agua suministrada por la Mancomunidad de la comarca de Pamplona es la que tiene mayor calidad de todas las analizadas en España. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. Para realizar el estudio dado a conocer este mes de noviembre, el pasado mes de junio se tomaron muestras en 31 capitales de provincia y otros 23 municipios, 60 muestras en total, ya que en ciudades grandes se han tomado en 2 localizaciones. Las muestras se tomaron en domicilios particulares y en lugares públicos como bares o centros comerciales. El análisis incluyó criterios organolépticos, color y olor, higiene, composición química, así como el rastreo de posible contaminación orgánica, residuos químicos y nuevos contaminantes, como el bisfenol A, un disruptor endocrino, y el cloruro de vinilo. La mejor puntuación de las 60 muestras analizadas a nivel nacional la ha recibido Pamplona, con 94 puntos, seguida por A Coruña con 92 y San Sebastián con 91.
Otras localidades que aparecen destacadas son Zarautz en Guipúzcoa, Albacete y Valencia, todas ellas con 89 puntos. La puntuación media ha sido de 76 puntos. Los indicadores de calidad muestran que el agua es muy buena, más de 80 puntos en 22 localidades, buena de 65 a 80 puntos en 29 de ellas y aceptable en 9 lugares. Cabe destacar que ninguna de las muestras ha quedado por debajo del nivel aceptable. Y además, otro estudio de la Organización de Consumidores ha comparado las tasas de agua de 54 ciudades españolas, trabajo que se ha realizado comparando el coste de 150 metros cúbicos de agua en 2025 en todas las capitales de provincia, además de Ceuta, Melilla, Vigo y Gijón. En el caso de Pamplona, el recibo medio anual supone 269 euros y se encuentra 24 euros por debajo de la media, que es de 293 euros. La ciudad con tarifas más altas del estudio es Barcelona, con un recibo medio de 516 euros anuales. También superan los 400 euros varias ciudades andaluzas, como Sevilla, Huelva, Almería y Cádiz, así como Alicante, Murcia, Bilbao y Tarragona. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por todas estas noticias. Hasta la semana que viene. Nos vamos hasta Andalucía. La borrasca Claudia ha dejado numerosas incidencias a su paso por esta comunidad. Esta y otras noticias nos las amplía nuestro corresponsal Benjamín Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. La borrasca Claudia dejó entre el viernes y el sábado más de 1.400 incidencias en toda la comunidad, según han informado desde 112 Emergencias Andalucía. Las primeras horas del sábado estuvieron marcadas por lluvias intensas, inundaciones y cortes de tráfico. Ante el aumento de avisos, la Junta de Andalucía activó por la tarde la fase de emergencia del plan de inundaciones, con especial impacto en Huelva, que registró 392 incidencias, y en Sevilla, con unas 380. Ya durante la mañana de ayer y ante la mejora general, el gobierno andaluz descendió el plan a preemergencia, iniciándose la vuelta progresiva a la normalidad. Y atento a esta noticia si vives en la bahía de Cádiz y tu teléfono móvil te da una alarma de emergencia a las 10:03 de la mañana del próximo jueves 20 de noviembre, pues dicha alerta forma parte del mayor simulacro de maremotos llevado hasta ahora en España. En este ejercicio, denominado Respuesta 25, participarán más de 20.000 personas, incluido 1.000 operativos, empresas costeras y varios miles de ciudadanos, mediante la activación del sistema de alerta masiva S-Alert a partir de las 10:03 de la mañana, tal y como hemos indicado al inicio de esta noticia. Cambiamos de ámbito y les hablamos a continuación de nuevas tecnologías, ya que Granada ha acogido esta pasada semana el tercer Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, celebrado en el Palacio de Congresos y con más de 3.200 participantes y 221 ponentes. Durante el evento, la Agencia Digital de Andalucía inauguró el nuevo Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, con sede en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud. Esta infraestructura pública ha contado con una inversión de 3,5 millones de euros y busca impulsar la inteligencia artificial en áreas como la sanidad, educación, transportes y otros servicios públicos. Y además Andalucía celebró ayer el Día del Flamenco, coincidiendo con la fecha en la que la UNESCO declaró en 2010 este arte como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuéntanos sobre esto, Benjamín. Así es, por ello la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha programado actividades en todas las provincias, desde espectáculos y conferencias hasta acciones especiales en museos, donde se muestra la fuerza expresiva del flamenco. También los colegios andaluces se han sumado durante el día de hoy a la jornada con talleres, recitales y materiales didácticos para acercar el flamenco al alumnado. Institucionalizado por la Junta de Andalucía en 2011, este día busca reforzar el conocimiento, la difusión y la protección del flamenco como seña de identidad andaluza. En el ámbito local les destacamos esta semana que la provincia de Almería ha celebrado en el día de ayer su Día de la Provincia, una efeméride que recuerda la creación de su Diputación Provincial el 15 de noviembre de 1835. Esta jornada, instaurada en 1998, reconoce cada año la labor de personas y entidades que contribuyen al progreso provincial. El acto, celebrado en Malanegra, el último municipio instituido de Almería tras separarse de Berja, contó con la entrega de la Medalla de Oro de la provincia, que este año ha recaído en el comunicador Juan y Medio, nacido en la localidad de Lúcar, en reconocimiento a su trayectoria y su vínculo con la provincia. Una cita que refuerza el orgullo y la identidad almeriense.
Por último, les contamos que el Ayuntamiento de Granada ha dedicado el polideportivo municipal del barrio de la Bola de Oro a la atleta granadina María Pérez, campeona mundial y olímpica de marcha. El acto, celebrado el 13 de noviembre, contó con la asistencia de la deportista y de la alcaldesa Marifran Carazo, tras aprobarse el cambio de nombre por unanimidad de todos los grupos políticos municipales. María Pérez, nacida en Orce, ya había recibido la medalla de la ciudad y figura entre las candidatas al Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Desde Andalucía les informó una semana más Benjamín Vargas para Radio María. Pues muchas gracias, Benjamín. Hasta la semana que viene. Y terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo. Pues como hemos informado antes, va a haber fuertes lluvias y que eso va a activar los avisos meteorológicos de nivel amarillo en varias comunidades de España. En las demás, los cielos estarán con poca nubosidad y sin lluvias y las temperaturas van a rondar los 12 grados. En cuanto a mañana, hay que tener en cuenta esa masa de aire frío que proveniente del norte que provocará un importante descenso de las temperaturas con heladas en el interior de la mitad norte y en el centro peninsular. Hay que extremar precauciones ante el temporal, sobre todo en la zona norte y en zonas del centro del país, pero en el resto los cielos estarán más despejados y van a disfrutar incluso de sol. Como les hemos dicho, las temperaturas van a bajar y podrían darse tormentas aisladas en Baleares y en la zona de Melilla. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez, y se lo hemos contado Yolanda Gómez y José García. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.